Levíticos 23, versículos 1 y 2, así dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, tal como dice tu palabra, que la podemos ver que se renueva día tras día y que la podemos ver que se renueva cada mañana. Y estamos agradecidos, Señor, porque esta mañana, este domingo, no es una excepción para disfrutar de tu misericordia, para disfrutar de ti, para disfrutar del amor con el cual tú nos has amado, Señor, y para disfrutar, Señor, este tiempo que podemos compartir en comunidad, como iglesia, como tu iglesia. Así que estamos agradecidos por eso. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que podamos a través de la lectura, a través de la exhortación de esta palabra, también nuestros corazones sean edificados y puedan ser, Señor, consolados quizás, sean confortados y que podamos en ti encontrar el real sentido que nuestra vida necesita. Te lo pedimos a través de Jesús. Amén. Como les decía, les voy a pedir que mantengamos la Biblia abierta ahí en Levíticos 23, porque vamos a ir revisando a medida, ¿no es cierto?, que avanzamos. Creo, si es que no me equivoco, son 44 versículos y tocan muchos temas, ya tocan demasiados temas, tocan por lo menos 8 fiestas, que son las fiestas, o sea, 7 fiestas más el Sabbat o el día de reposo, y tiene mucha información. Entonces, por eso vamos a ir revisando de a poco todo esto que digamos que nos convoca en el sermón del día de hoy. Hoy día estamos en el 13º sermón, si es que no me equivoco, quedarían 3 sermones además de este, para ya terminar la serie de Levítico, y vamos a revisar el capítulo 23 de este libro de Levíticos, y precisamente como les decía, es un capítulo que detalla las fiestas establecidas por Dios y que deben ser guardadas precisamente por el pueblo de Israel, que fue, como decía, ¿no es cierto?, ahí el versículo que leíamos, diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Antes de comenzar, es importante darnos cuenta que todo el Pentateuco, ya tanto desde el Génesis hasta Números, ¿no es cierto?, y hasta la entrada de la tierra prometida, nos va a relatar cómo Israel se va construyendo, ¿no es cierto?, cómo Israel se va desarrollando en el inicio de su historia como nación. ¿Ya? Hay que recordar que Israel estuvo entre 400 y 430 años cautivo en el pueblo de Egipto, y por lo cual ellos venían saliendo, ¿no es cierto?, de un trasfondo en donde varias de sus tradiciones se habían ido perdiendo. Y se fueron, ¿no es cierto?, mezclando precisamente con tradiciones egipcias, con dioses egipcios, etc. Entonces, Israel se estaba desarrollando, se estaba construyendo como nación, y este camino que ellos están embarcándose desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, y a través del paso del desierto, Dios les va a dar leyes, Dios les va a entregar ciertas normas para que ellos se empiecen a desarrollar como nación. Y que eran normas, como lo hemos visto durante todo este libro, durante todo el estudio del libro de Levíticos, que eran normas que principalmente hablaban de cómo la nación debía comportarse en relación a las naciones que estaban alrededor de ella. ¿Ya? Entonces, Dios les dice, de hecho creo que lo decía en el sermón que me tocó predicar la semana pasada, un poco parafraseando, era como si el pueblo preguntara cómo debemos ser santos, cómo quieres Dios que nos comportemos, y Dios, ¿no es cierto?, le entrega todo el libro de Levítico y le entrega todas las normas, todas las leyes, etcétera, que tienen que ver con la forma en que el pueblo desarrollaba su adoración, con la forma en que el pueblo desarrollaba su relación con Dios. Entonces, dentro de todos estos mandamientos que debían cumplir, y dentro de este número importante de leyes, se encontraba precisamente lo que vamos a revisar el día de hoy, de hoy en la mañana, que es el capítulo que habla acerca de las fiestas. ¿Ya? Y acá debo reconocer que fue un capítulo complejo, ¿ya? Porque era demasiada información y la idea era cómo condensábamos, ¿no es cierto?, toda esta información en 1 hora, 2 horas de sermón más o menos. ¿Ya? No. ¿Ah? Encima lo elegí yo, si eso es lo peor. Y la vez pasada también, pues, el sermón que tenía que ver con las leyes de purificación, también lo elegí yo. Voy a tener que empezar a leer mejor. Pero
Entonces el presente capítulo nos va a hablar acerca de las fiestas, acerca del Sabbat o el día de reposo, acerca de la fiesta de la Pascua, de las primicias, acerca de la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día del perdón y la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, ¿ya? Todas esas fiestas van a detallarse en este capítulo de Levíticos, y también va a tener un capítulo paralelo que se va a encontrar en el libro de Números, si es que no me equivoco, y en Deuteronomio también. Bueno, ya hay por lo menos 2 fiestas de acá que ya las revisamos o que las hemos revisado de manera anteriores, que es el día de reposo y el día de expiación o el Yom Kippur. Ya las revisamos, así que esos temas los voy a pasar como muy por encima. Si usted quiere profundizar más, hay un par de sermones que están precisamente en el canal de YouTube de la iglesia. Entonces, uno se preguntan a quién no le gusta la fiesta. ¿Se acuerda del último 18? ¿Cuántos días de fiesta fueron? 5 días de fiesta. ¿Ah? Fueron cansadores. Imagínense acá, de repente uno lee acá en Levíticos 23 y van a celebrar 7 semanas seguidas. Oh, y uno decía, ¿cómo esta gente celebraba tanto? ¿Podéis poner el calendario un poquito? El Salo les va a mandar igual el calendario hebreo, ¿ya? Para que podamos ir entendiendo un poco, ¿no es cierto?, acerca de las fiestas. Y cómo de repente no podemos encontrar un paralelo con el calendario gregoriano, que es el que ocupamos nosotros, porque en realidad son calendarios totalmente distintos, ¿ya? El calendario hebreo es un calendario principalmente solar y lunar, y el que nosotros seguimos es principalmente solamente solar. Entonces no hay paralelos, ¿ya? Nosotros tenemos años bisiestos, en donde una vez cada 4 años se le suma un día al año. En el calendario hebreo también hay años bisiestos, pero se le suma un mes, ¿ya? Y los años son entre 353 y 355 días. Entonces, por lo tanto, no vamos a encontrar un paralelo, solamente vamos a encontrar algunas fechas aproximadas acerca de las fiestas que se desarrollaban. Y eran fiestas que se desarrollaban principalmente que tenían que ver con la vida agraria, con la vida de la agricultura del pueblo de Israel. Se dan cuenta, están agrupadas en la primavera. Acá está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, como se conoce también. Y allá en otoño están las fiestas de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Ya hasta ahí son las fiestas que detalla Levítico 23. Las otras 2 no aparecen en la Biblia, pero sí algunas iglesias que de repente se creen más judías que los propios judíos celebran, ¿no es cierto?, la fiesta de las luces o el Hanukkah, ¿no es cierto? Y la fiesta del Purim, que tiene que ver, la fiesta del Hanukkah tiene que ver con la fiesta cuando se restaura el pueblo, o sea, el templo de Israel en el periodo intertestamentario, en el periodo de los Macabeos, y la fiesta del Purim tiene que ver, ¿no es cierto?, con que se celebra este acto que tiene la reina Esther, en donde se libra al pueblo, precisamente en el libro de Esther, cuando se libra de que el pueblo sea muerto, ¿ya? Entonces, todas estas fiestas vamos a ser un poco las que vamos a revisar. Entonces, como yo les decía, a quien no le gusta la fiesta, uno se acuerda del último 18 y se acuerda, ¿no es cierto?, de estos 5 días de celebración. Si bien muchas naciones tienen fiestas nacionales para recordar algunos hechos importantes de la historia como nación, comúnmente el carácter de estas fiestas tiene que ver con eventos específicos de la historia y que han dado forma a los estados modernos. De hecho, nosotros mismos, como país, tenemos muchos feriados, muchas efemérides que conectan al Chile de hoy con el Chile del pasado, ¿ya? Con la historia pasada de Chile, ¿ya? Nosotros recordamos, ¿no es cierto?, el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, la declaración de la independencia, celebramos muchas batallas, ¿no es cierto?, que ocurrieron en el periodo de independencia del país. En el caso específico de las fiestas de este capítulo de Levítico, van a cumplir el mismo rol, van a conectar al Israel, el Israel que se encontrara en cualquier etapa de la historia, con su pasado, con su historia. Y principalmente no es con la historia de ellos, cómo se desarrollan como nación, acerca de batallas, etcétera, sino nos vamos a dar cuenta que cada una de estas fiestas van a conectar al Israel, van a conectarlo con la historia que ellos tienen en relación con Yahvé, con Dios. Pero el punto relevante a destacar aquí es que las fiestas estaban relacionadas de manera directa cómo esta nación se había convertido en el pueblo de Dios, ¿ya? Si uno ve el desarrollo de la historia de la salvación, uno ve cómo Dios elige a un hombre en la vida de Abraham, cómo este hombre se va transformando en un clan familiar, cómo este clan familiar, ¿no es cierto?, es llevado a la tierra de Egipto, cómo este pueblo empieza a crecer, son cautivos por 430 años aprox, salen de Egipto y se van convirtiendo en una nación, ¿sí o no? Esa es la historia un poco que relata, ¿no es cierto?, el Pentateuco.
Entonces, ¿cómo esta historia que se va, de esta nación que se va convirtiendo, que pasa a ser desde simples familias, pasan a ser una nación, pero no una nación cualquiera, sino una nación que es precisamente el pueblo de Dios. De hecho, Éxodo, ¿no es cierto?, cuando están en el desierto, Dios le dice a través de Moisés, yo los elegí a ustedes para que sean reyes y sacerdotes. Entonces, esta nación que se estaba convirtiendo en el pueblo de Dios, tenía estas fiestas que iban a marcar la forma en cómo Dios había actuado sobre ellos. ¿Ya? Y debemos recordar lo que dice versículo 1 y 2, que era lo que leíamos. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas. ¿Ya? En el original vendría siendo como las fiestas de Yahvé, o las fiestas de Dios, ¿no es cierto? O las fiestas del nombre personal de Dios. Solemnes como santas convocaciones en mi honor, estas son mis fiestas. Entonces, estaban dentro de los mandamientos la forma en que el pueblo de Israel tenía que precisamente celebrar a Dios y celebrar cada uno de estos actos que Dios había ejecutado, ya sea como juicio, ya sea como salvación, etcétera, pero que tenían que ver con la historia de la salvación del pueblo de Israel. Hay muchas de estas fiestas que tienen un comparativo en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos da luz y muchas veces se cambian en nuestro trasfondo cristiano, pero hay otras fiestas de estas que no tienen luz y digamos por eso mismo no vamos a empujarlas ni nos vamos, ¿no es cierto?, a tratar de acomodar las cosas para que parezcan que son. Hay muchas que tienen un significado espiritual para la iglesia de hoy, hay otras que no tienen ningún significado y hay otras que a través de la figura de Cristo sí son transformadas, ¿ya? Por ejemplo, la Pascua, ¿ya? Nosotros no celebramos la Pascua hebrea, sino que celebramos precisamente cuando Jesús dice, ¿no es cierto?, y tenemos acá los elementos que usted los puede ver visibles, cuando Jesús dice, ¿no es cierto?, que esa es la sangre que fue derramada por nosotros y ese es el pan que fue su cuerpo que fue partido por nosotros, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo a través del sermón. Las fiestas fueron establecidas por Dios y para Él eran sus fiestas, días de celebración señalados como suyos y ayudaban de manera pedagógica a recordarles al pueblo de qué manera Dios había obrado en medio de ellos. Estas celebraciones estaban impregnadas de su carácter, mostraban su generosidad, mostraban su provisión, su justicia, su salvación, sus promesas, etc. Esta mañana vamos a desglosar cada una de estas fiestas y revisaremos cómo ellas se relacionan con la historia de la salvación. Y por último veremos cómo ellas se conectan con Jesús, que es la realidad de todo lo que es sombra en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender, ¿no es cierto? Y creo que lo dijimos en el primer sermón, pero todo, ¿no es cierto? Todo se conecta con Jesús. Y Jesús nos da luces y nos alumbra todo el Antiguo Testamento a través de su vida, alumbra las cosas que son oscuras para nosotros, encontramos la luz y encontramos la realidad precisamente en Cristo. Comúnmente cuando expongo un sermón me toco tres temas, tres puntos que son lo que usted a lo mejor está acostumbrado a hacerlo. Hoy día no lo voy a hacer así, sino que vamos a ir desarrollando cada una de estas historias y la vamos a ir relacionando precisamente, vamos a ir desarrollando cada una de estas fiestas y la vamos a ir relacionando con la gran historia de la salvación y cómo muchas de esas encuentran su cumplimiento en Jesús y obviamente como aquellas que los autores del Nuevo Testamento nos van a dar plena luz acerca de ellas, ¿ya? Debemos recordar que las enseñanzas mosaicas van a encontrar mucha mayor luz en el Evangelio y en los autores del Nuevo Testamento. Acá está la diapositiva, ¿no es cierto? Se la enviaron por WhatsApp para aquellos que no ven. Perfecto. Para que podamos entender el calendario hebreo y la ubicación de cada una de estas fiestas y vamos a establecer, ¿no es cierto?, un principio importante. Primero, lo que yo les decía, no podemos hacer una transformación exacta de fechas entre las establecidas en el texto, ¿ya?, y nuestro calendario actual. Básicamente por el tipo de calendario, ¿ya? No podemos, por eso después les voy a ir dando más o menos los meses en que sucede, ¿ya? Pero no podemos hacer calzar cada una de esas fiestas en nuestro calendario que por lo menos es el que nosotros tenemos en Occidente. Lo primero que nos dice en Levíticos 23, 3, que es la primera fiesta que Dios le pide al pueblo que celebren, que dice, 6 días trabajarán, pero el 7º día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo, donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. El texto comienza el listado de las fiestas con el llamado a la celebración del Sabbat, o del día de reposo.
entregando la importancia que corresponde al día de reposo. La práctica del día de reposo no es un tema que solo esté ligado a la ley, sino que tiene su nacimiento en la creación. Y por lo tanto, no es que le haya entregado al pueblo de Israel en los 10 mandamientos. Ya de hecho en Éxodo 16, que es previo a Éxodo 20, cuando se entregan las tablas de la ley, ya había registro de la celebración de este día. Éxodo 16, 23 dice, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Y con el fin de darle importancia a este día de descanso, a este día que era en honor al Señor, que era un día que se celebraba, como decía, ¿no es cierto?, Levíticos 23, 6 días trabajarán, pero el día séptimo será de reposo y de convocación santa, donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. Queda precisamente establecido en la ley moral, que es los 10 mandamientos que lo leímos, ¿no es cierto?, todos los domingos, por lo menos en el culto. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. El día de reposo era fundamental para una vida equilibrada. Este fue un regalo de Dios, considerando frente a un pueblo que estaba en formación, como les dije anteriormente, y considerando un pueblo que había sido 430 años esclavo. Y más encima, ¿no es cierto?, cuando Moisés empezó a abrir la boca, le pusieron más carga de más trabajo. ¿Ya? ¿No es cierto? Moisés pensó que iba a hacer bien las cosas y el faraón se enojó y le dijo, ya, el doble de trabajo ahora para los hebreos. Entonces, este fue un regalo de Dios, el que ellos precisamente, Dios les diera este tiempo en que ellos dejaban de trabajar y se lo dedicaban plenamente a Dios. El Creador les concede un día para recuperar aliento. Derek Tidball, un comentarista que precisamente hace este comentario levítico, dice lo siguiente, dice, el día de reposo significaba desistir de la búsqueda desesperada de asegurar que el mundo va bien según nuestras pautas. Frena nuestro ímpetu, interrumpe nuestro interés en las cosas materiales, reajusta nuestros valores, hace que volvamos a lo básico, a depender de Dios otra vez y nos da lugar para renovar nuestra relación con Él. Y eso lo hacemos semana tras semana. Cuando nosotros le damos el real sentido al día del Señor, cuando nosotros le damos el real sentido al día de reposo, lo que estamos haciendo es precisamente desconectarnos de nosotros mismos para conectarnos con Dios y aprender a depender de Él. Y es muy en línea lo que dice Isaías 58, 13 y 14, cuando dice, si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, miren, entonces hallarás tu deleite en mí. Es tremendo lo que Isaías le está diciendo al pueblo. Porque después, más adelante, cuando nosotros revisamos la gran historia de la salvación, nos damos cuenta que Dios dice, oye, estoy cansado de esos días de reposo, estoy cansado de esos sacrificios, porque el centro, ¿no es cierto?, de cada una de estas fiestas tenía que ver con la relación con Dios. Pero ellos habían transformado las fiestas, habían transformado el día de reposo, habían transformado cada uno de estos ritos en un rito más, vacío. Entonces hallarás deleite en mí. No voy a profundizar más este punto, como les decía, hay un sermón completo en el canal de la iglesia que habla precisamente acerca del día de reposo. Pasemos a las fiestas en particular. La primera fiesta que se nos dice es la fiesta de la Pascua o el Pesach, y que es en el primer mes, ¿ya? Hay que entender que el calendario hebreo, de hecho el moderno tiene dos formas de leerse, ¿ya? El calendario político, si es que no me equivoco, político, va a comenzar allá donde está la fiesta de las trompetas. Va a marcar, de hecho, si te buscas la fiesta de las trompetas, a lo mejor en internet le va a aparecer como el Año Nuevo Judío, ¿ya? Porque va a partir en el mes 7. Pero en el calendario religioso, el mes primero va a ser la fiesta de la Pascua, ¿ya? Y de hecho en Éxodo 2, este es Dios en Éxodo 2 les da a entender que esta fiesta
es casi un nuevo comienzo para ellos. ¿Por qué razón? Porque es la forma que Él precisamente los estaba librando del cautiverio egipcio. Éxodo 2 dice lo siguiente. No, perdón, era Éxodo 12:2. Dice, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Cambió los tiempos en que ellos estaban precisamente acostumbrados a ver el calendario y les da este mes como un regalo, precisamente por lo que estaba ejecutando. ¿Qué era? ¿Y qué nos recuerda la Pascua? ¿Se acuerdan qué nos recuerda la Pascua? ¿Ah? ¿El sacrificio de qué? Eran 7, mientras les voy hablando, usted trate de acordarse, mientras eran 7 días de fiesta, ¿ya? Eran 7 días de fiesta que tenía, ¿no es cierto?, Israel, y esto, si lo llevamos a nuestros meses, es a finales de marzo, principios de abril, aprox. ¿Qué celebraba la fiesta de la Pascua? La celebración de la Pascua nos muestra a Dios mismo liberando a Israel del cautiverio egipcio. En la noche, cuando pasa el ángel del Señor, ¿no es cierto?, por el pueblo de Egipto, mata a los primogénitos y pasa de largo, que de hecho que eso significa Pascua o Pesach, pasa de largo las casas de los hebreos que estaban marcadas con la sangre del cordero pascual. ¿Ya? Esto iba a servir, ¿ya? Esto no solamente habla acerca del acontecimiento en sí, sino también entrega las instrucciones de cómo se debía celebrar la Pascua en el futuro, ¿ya? Esto aparece en Éxodo 12, cómo se preparaba la comida, lo que se debía comer, lo que no se debía comer, y esto serviría como un recordatorio a los israelitas que la libertad de Egipto era solo por obra de Dios. No fue porque Moisés hablara más, no fue porque vino un gran ejército de israelitas perdidos que andaban en el desierto y vino a liberar al pueblo que estaba cautivo, no, sino que fue una obra maravillosa, y como dice después Moisés precisamente en el libro de Éxodo, como Dios lo había librado de manera fuerte, grande, maravillosa con su mano, sino que fue el mismo Dios quien intervino con salvación y con juicio para el pueblo de Egipto. Es interesante notar que existe una conexión directa con el nuevo pacto, porque de hecho la Pascua es precisamente la instancia en donde Jesús comparte la última cena con sus discípulos. Hay que entender que el contexto de Jesús era un contexto judío, ¿no es cierto? Cuando él estuvo en la tierra, durante los 3 años y en realidad durante los 33 años que él vivió, él celebró cada una de estas fiestas. ¿Sí o no? Sí, en los evangelios no aparece Jesús muchas veces en Sucot o en la fiesta de los tabernáculos, celebrando la Pascua. De hecho, cuando Jesús le dice, ¿no es cierto?, a Pedro y a Juan, en Lucas 22 le dice, Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones, vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. ¿Y qué era esto? Y que estaba, ¿no es cierto?, marcado por los instructivos que aparecían en Éxodo 12, que era qué tipo de comida tenía que comerse, cómo debían hacerlo, etcétera. Entonces, esta conexión directa, y es precisamente en esa noche de celebración de Pascua, en donde Jesús comparte el pan, comparte el vino y les indica lo siguiente, Lucas 22, 19 al 20, luego tomó el pan y lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual forma y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Jesús lo que hace es tomar el lugar del Cordero Pascual para anunciar no solo a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros y a todos los que Él estimó conveniente, que Él pagó el precio por la liberación de su pueblo. Tal y cual para los israelitas, la celebración de la Pascua era un recordatorio de la misericordia de Dios, para nosotros hoy también es un recordatorio acerca de esa misma misericordia. Recordamos que nuestra salvación solo fue alcanzada por el sacrificio de Cristo y no por nuestros propios méritos. Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestro libertador. Tenemos la bendición de que cada domingo celebremos las palabras de Jesús que cambia el sacramento de la Pascua, en donde el sacramento era la comida, todo lo que ellos veían visible, era una señal de lo que había pasado en Egipto.
Para nosotros este sacramento, que son estas cosas visibles, este pan y este vino, es una señal espiritual de lo que sucedió en la cruz con nuestras propias vidas. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, cuando los israelitas celebraban la Pascua, ellos veían, decían, sí, esto nos remonta a la misericordia que Dios tuvo con el pueblo, a la misericordia que Dios tuvo y nos trajo salvación, no por fuerzas humanas, no por nuestros propios méritos, sino que por la simple gracia y misericordia de Dios. Cuando nosotros contemplamos este sacramento, decimos lo mismo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras no por nuestras propias capacidades, sino que fue por simple gracia y misericordia. Entonces, cuando nosotros contemplamos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo es esta copa del nuevo pacto, que es la sangre que es derramada por nosotros. Hay una realidad espiritual cuando comemos el pan y tomamos el vino, que es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, anunciando la liberación de Cristo sobre nuestras propias vidas. ¿Ya? Segundo, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya? Si la primera era Dios que es el Dios que libera, la segunda fiesta nos va a hablar acerca del Dios que alimenta. Esta fiesta se celebra junto, ¿no es cierto?, con la Pascua, y también va a suceder en fiesta entre finales de marzo y principios de abril, y va a recordar la rapidez con lo que los israelitas dejaron Egipto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no se les permitió ponerle levadura al pan. ¿Ya? Básicamente eso. Fue tan rápida esa noche que ellos salieron que no alcanzaron y no se les permitió poner la levadura y esperar que el pan leudara para poder cocinarlo. Esta fiesta está relacionada de manera directa con la Pascua, ya que empezaba el día siguiente que el cordero de Pascua era sacrificado. La fiesta recordaba la salida apresurada de Egipto, donde los israelitas no tuvieron tiempo para dejar que el pan leudara. La tradición judía comenzaba una semana antes de la fiesta. ¿Por qué razón? Porque no solamente el pan tenía que estar libre de levadura, sino que toda la casa tenía que estar libre de levadura. Entonces, toda la casa se limpiaba, todos los alimentos, todo lo que donde ellos se cocinaba, se limpiaba para que no hubiese levadura. Con el transcurso del tiempo, y ya a partir del Nuevo Testamento, la levadura se convierte en un símbolo de corrupción. ¿Ya? De hecho, Marcos 8:15, Jesús le dice, Jesús les mandó, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Entonces, todo lo que fuera que leudara la masa se había convertido ya en un símbolo de corrupción. El apóstol Pablo va a usar la misma figura cuando hace esta comparación en la carta a los Corintios y cuando se debe juzgar un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Ahí en 1 Corintios 5, 6, 8 dice lo siguiente Pablo. No está bien que ustedes se jacten, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y miren la comparación que va a hacer con los versículos siguientes con la fiesta de la Pascua. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Esta fiesta está hablando, ¿no es cierto?, de esta fiesta de los panes sin levadura, pero no con una forma antigua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, lo que nos está diciendo esta fiesta es que básicamente aquellos que hemos sido y hemos encontrado real sentido en el sacrificio de Cristo, nuestra vida tiene que ser transformada. No podemos presentar nuestra vida y seguir de la misma forma en que llegamos a Cristo. Porque nuestra vida, ¿no es cierto?, a través del sacrificio de Cristo, tiene que ser transformada. El significado para nuestra vida es mucho más que un ritual, es un significado espiritual, es un llamado a abandonar nuestra vida pasada. Ya que, como dice Pablo, nuestra Pascua, o sea, el sacrificio por nuestros pecados, el sacrificio por nuestra liberación, ya fue ejecutado en la vida de Cristo. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ahora ustedes? Presentar una nueva vida. Cambiar su vida, como diría, ¿no es cierto?, también el apóstol Pablo más adelante. Aquel que robaba, ¿qué dice? Que no robe más. Aquel que hacía esto, que no lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado nuestra realidad y nuestro sentido en el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y seguimos con la misma vida pasada, algo está pasando en nosotros, algo no está haciendo clic. Algo como con términos modernos, algo no está haciendo match, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. Porque no le estamos encontrando el sentido a nuestra vida. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, esta fiesta que viene después de la fiesta de la Pascua nos habla precisamente
a que nuestra vida, que está segura en Cristo, no es una autorización a vivir una vida de pecado, sino que es un llamado a vivir vidas santas. Recuerden la máxima de Levíticos: yo soy el Señor, yo los saqué de Egipto para ser su Dios, así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Tercero, la fiesta, ahí aparece como la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias, o la fiesta de Omer también va a aparecer en otras partes. Esto va a pasar en un periodo de, miren, ¿cómo se verían con esta fiesta? 49 días de conteo. Si nos pareció largo el 18, imagínense 49 días, ¿no es cierto?, de conteo y de sacrificio entre medio. Y ahí esto va a aparecer entre la fiesta de la Pascua y el Shavuot, ¿no es cierto?, o la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Y esto es el anticipo del tiempo en que los israelitas tomarán posesión de la tierra, ¿ya? Y van a disfrutar, en un anticipo de la cosecha que van a disfrutar de manera temprana, una bendición provista por Dios. Si la fiesta anterior nos hablaba acerca de este Dios que provee, va a ser la forma en que nos va a mostrar a este Dios que está reclamando también para él la bendición que le ha dado al pueblo, una bendición provista por Dios. Esto les va a servir como recordatorio al pueblo del trabajo y la fatiga que soportaron cuando estuvieron en Egipto. No había una fecha en específica, ya que no se podía establecer con anterioridad cuándo iba a ser la primera cosecha. Como son fiestas agrícolas, ¿no es cierto?, sino que se contaban semanas aproximadas. Cuando la cebada estaba madura, los israelitas debían traer al sacerdote una gavilla, o sea, un manojo de las primicias de la cosecha, y él mecería el manojo, ¿no es cierto?, movería, ¿no es cierto?, el manojo de esta cebada presentando esta ofrenda a Dios. 23, 11 al 14, dice así: el sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también, obviamente no se ofrecía solamente esta primicia, sino que también se ofrecían holocaustos en menor, un cordero de un año sin defecto. Como ofrenda encendida del olor gratísimo me presentarán 4 litros de flor de harina amasada con aceite, y como libación 1 litro de vino. La idea era que Dios es el primero que puede reclamar las cosas primeras. Las más frescas, las mejores, le pertenecen a Él. Esto era a la inversa de las tradiciones de los pueblos paganos alrededor de Israel, en donde ellos presentaban sacrificios, presentaban ofrendas para buscar el favor de Dios, de sus dioses. Sin embargo, acá era la inversa, un poco lo que decía el Vladi, ¿no es cierto?, con los diezmos. Dios nos entrega el 100%, nosotros le entregamos el 10%, pero porque Dios ya nos bendijo. Acá también era lo mismo. El pueblo había recibido la bendición de Dios y por lo tanto Dios reclamaba que lo mejor, sus primicias, eran precisamente para Él. ¿No es cierto? Interesante que más adelante en el Nuevo Testamento se utilice también en algunas ocasiones esta idea de las primicias, pero me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando dice en 1 Corintios 15, 21 al 23, que de hecho el Brady nos hablaba precisamente en la escuela dominical. Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que murieron, hablando precisamente de la resurrección. 23. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, que es las primicias, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Cristo se convirtió en la mejor ofrenda de primicia recibida por el Padre. ¿Ya? Cristo se convirtió en la mejor ofrenda de primicia recibida por Dios, ya que es el anticipo de toda la cosecha futura, o sea, de la resurrección futura de todos los santos, de todas las edades que componen la iglesia del Señor. Tiempo que será consumado cuando Él vuelva. Si en esa fiesta, ¿no es cierto?, los israelitas decían, hoy Dios nos proveyó, ¿no es cierto?, de todo, hoy día también Dios nos sigue proveyendo de todo, pero la mejor ofrenda que Dios ha recibido es el sacrificio de Cristo. Y su resurrección ha sido, ¿no es cierto?, el anticipo, es la garantía de que cada uno de nosotros, cuando Cristo vuelva, precisamente vamos a resucitar con Él, vamos a estar con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Fiesta de Pentecostés. ¿Le suena Pentecostés? Sí, ¿no es cierto? ¿Ah? Si la fiesta de las primicias marcaba el comienzo de la cosecha,
de la cebada, la fiesta de las semanas marcaba el final. El nombre de la fiesta venía de la práctica de contar 7 semanas desde la ofrenda de las primicias para determinar cuándo debía celebrarse esta fiesta. O sea, a los 50 días, ¿no es cierto? Por eso es Pentecostés, el pueblo celebraba otra santa convocación y no trabajaba ese día, ¿ya? O sea, había un feriado nacional, ¿ya? Si usted revisa Levítico 23, hay muchos feriados nacionales en donde el principal fin, ¿no es cierto?, de ese feriado no es que la gente solamente descanse, sino que le rinda tributos a Dios. Versículo 21 de Levíticos. Y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes en donde quiera que habiten. En esta ocasión, el ritual consistía en presentar a Dios 2 panes de flor de harina, pero si los panes, en la fiesta de los panes sin levadura era obviamente la sin levadura, acá se presentaban 2 panes, pero con levadura. Y así eran representativos de la comida normal que tenía el pueblo. Puesto que tenían levadura, los panes no debían ponerse en el altar, sino que eran elevados ante Dios como un acto de dedicación. Esta presentación iba acompañada de 7 holocaustos, una ofrenda de cereal, una ofrenda por el pecado y una ofrenda de paz. O sea, esta era la mega celebración del pueblo de Israel. De hecho, habían 3 grandes fiestas que el pueblo peregrinaba a Jerusalén a celebrarlas. La primera era la fiesta de la Pascua, ya que comúnmente eran los hombres los que peregrinaban hasta Jerusalén. La segunda era la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan en Pentecostés, Hechos 2? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente venía peregrinando y por eso, ¿no es cierto?, cuando Pedro da el discurso, había gente y reciben el don de lenguas, mucha gente le entendió porque venían de distintas naciones, porque venían peregrinando a Jerusalén. Esa era la segunda fiesta. Y la tercera gran fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que también se peregrinaba a Jerusalén. De manera posterior, todas estas peregrinaciones no se ejecutaron más. ¿Por qué? Porque en el año 70 el templo fue destruido, por lo tanto ya no, ¿no es cierto?, ya no fue necesario que precisamente que el pueblo peregrinara. Debido al número de días que se menciona en el capítulo 16, contarán 50 días hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, entonces ofrecerán al Señor un grano nuevo. La fiesta de manera posterior se conoció como Pentecostés, debido, ¿no es cierto?, a los 50 días que se contaban, que significaba literalmente quincuagésimo. La fiesta con el transcurrir del tiempo, se asoció con la provisión de la ley de Dios en Sinaí. O sea, no solo se celebraba la provisión física por parte de Dios, hablando acerca, ¿no es cierto?, de cómo Dios había provisto en el desierto, había provisto en Egipto, en toda la historia de Israel, sino también pasó después a tener cierta celebración porque se contaban más o menos los días entre la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan cuál era la fiesta de la Pascua? ¿Sí? Que eran la salida de Egipto, ¿no es cierto? Y contaban el tiempo. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pentecostés, que debe haber sucedido como 50 y tantos días después, en esa fecha se había entregado las tablas de la ley a Moisés, y por lo tanto, de manera posterior, la fiesta de Pentecostés no solo hablaba de la provisión de Dios en el alimento o en el cuidado, sino también la provisión que Dios le había dado al pueblo, su ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés? Luego de la muerte de Jesús. Luego de la muerte de Jesús y 50 días aproximados desde su resurrección, estaban los discípulos reunidos. Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya que uno podría pensar, Pentecostés, al tiro lo asociamos con una fiesta como cristiana. No, pues ellos estaban celebrando la fiesta judía de Pentecostés. Todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Hechos 2.4, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ya la cosecha, recuerden que la fiesta agrícola, ya la cosecha no sería de trigo, de cebada, de uvas, de higos, granadas, aceitunas, dátiles, como se acostumbraba en esta fiesta, que era debido a lo que dicen Deuteronomio 8.8, que son los frutos, o se alaba estos frutos de la tierra prometida, sino que ahora en Pentecostés la cosecha era de personas que reconocían la necesidad de Jesús. Si el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando miraban Pentecostés, ellos decían, el Señor nos ha provisto. Cuando la iglesia mira Pentecostés, dice, sí, el Señor nos ha provisto. ¿Nos ha provisto de qué? De su Espíritu Santo. La cosecha ha comenzado. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ¿no es cierto?, después del evento con la mujer samaritana? Y Jesús dice, oye, los campos están blancos.
La mies es mucha, los obreros son pocos. Bueno, en Pentecostés había comenzado ya la cosecha de personas. De hecho, ¿no es cierto?, cuando Pedro expone este discurso y cuando le dice, ustedes, varones, ¿no es cierto?, israelitas, crucificaron al Señor y lo mataron, ¿qué dijeron? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Entonces ya la cosecha había comenzado. ¿Se dan cuenta cómo a través, ¿no es cierto?, de estas fiestas se van como relacionando con la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino con la historia de la salvación en el Nuevo Testamento? Fiesta número 5, el Año Nuevo Judío, la fiesta de las trompetas. 23 al 25 dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Ese día no deberán realizar ningún trabajo de esclavos y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. Cuando hablamos de trompetas no estamos hablando de trompetas metálicas, ¿no es cierto? Sino que como estuvo muy de moda hace un par de años atrás y todavía en algunas iglesias, era un cuerno de carnero, ¿no es cierto? Un chofar, ¿ya? Era eso lo que se tocaba precisamente en la fiesta de las trompetas. Esto sucede aproximadamente en septiembre, ¿ya? Va a tener 2 días de duración y va a marcar el comienzo del año nuevo y el inicio de los días de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque después de la fiesta de las trompetas va a venir la fiesta del perdón o el día de la expiación, que ya lo habíamos explicado en un sermón, ¿no es cierto? Y que de hecho está el video en YouTube, que es el día en que el sumo sacerdote entraba, ¿cuántas veces al año? ¿2, 3? Una. ¿Quién dijo 2? Entraba una vez al año, ¿no es cierto?, a entregar sacrificio por nuestros pecados o por los pecados del pueblo. Entonces, en relación a esta fiesta, no existe mucha información acerca de esta fiesta, salvo que tenga como característica principal el son de las trompetas. Y esta fiesta sucedía en otoño, durante el mes séptimo, y precisamente, ¿no es cierto?, como yo les comentaba, en el calendario civil es el mes primero y por lo tanto, ¿no es cierto?, se celebra el Año Nuevo judío y se hace como este nuevo comienzo. ¿Por qué razón? Porque está la fiesta de las trompetas, marca el Año Nuevo, ¿no es cierto?, y después viene el Día del Perdón. Entonces todos comenzamos limpiecito el año. Básicamente esa es la relación, ¿no es cierto?, que se hace en el calendario civil. Algunos autores dicen que en realidad no hay comparación, ¿no es cierto?, con alguna fiesta cristiana, ni tampoco, pero sí dice que a lo mejor uno podría encontrar cierta relación. Se ha dado cuenta que hay iglesias que en el Año Nuevo hacen como un culto de Año Nuevo, donde como que hay perdón y como que este año sí, señor, este año sí que nos comprometemos, pasa las 12 y se nos olvidó, una cosa así, ya era lo que pasaba, ¿ya? Entonces, no existe mucha información acerca de esta fiesta, salvo que tenga como característica principal el sonar de las trompetas. El Salmo 81 sí nos va a decir el salmista, que va a hacer alusión a esta fiesta, cuando en el Salmo 81, versículo 3 dice, toquemos la trompeta en el novilunio, en el día señalado para nuestra fiesta solemne. El llamado posterior, que va a hacer el salmista en el Salmo 81, es un llamado a ver la misericordia de Dios y un llamado al arrepentimiento por el pecado y por la vida que llevaba el pueblo. No hay ningún equivalente cristiano este día. Lo que sí nos podemos unir es un llamado a lo que el salmista nos dice, ¿no es cierto?, a mirar hacia atrás, a contemplar la misericordia de Dios y aceptar el llamado al arrepentimiento que nos hace Dios cada domingo cuando el Evangelio es expuesto. En el Salmo 81, después de que el salmista dice, toquemos la trompeta en el novilunio, o en la fiesta, ¿no es cierto?, de esta luna nueva, en el día señalado para nuestra fiesta solemne, después lo que hace el salmista en el 81 es decir, empezar a recordarle, el Señor los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, les dio agua, les dio maná, les dio la ley, etc. Y dice, después más adelante los llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo se había alejado completamente de Dios. Entonces, sí nos podemos unir precisamente en este llamado de arrepentimiento que constantemente se nos hace cada domingo. Cada domingo cuando usted viene, ¿no es cierto?, a tomar la cena, a tomar el pan, a comer el pan, a tomar el vino, es un llamado al arrepentimiento que nuevamente Dios nos hace, ¿no es cierto?, por nuestra vida, ¿no es cierto?, de pecado que muchas veces nos cuesta. Sexta fiesta, el día de la expiación o del Yom Kippur. Esto va a ser el mes número 10, va a ser, si lo llevamos a nuestras fechas, finales de septiembre, principio de octubre, ¿ya? Y va a ser un día de ayuno y arrepentimiento y va a ser un día. Ya nos habíamos referido a esta fiesta, capítulo 16 de Levítico. Este es quizás el punto más alto del sistema ritual,
y de las fiestas del pueblo de Israel, ya que todos los pecados que se hubieran cometido el año anterior se eliminaban. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y efectuaba la purificación por los pecados del pueblo. Levíticos 16, 30 dice: ese día se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino, hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes y por todo el pueblo congregado. Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perfecto. Si en el punto de la Pascua decíamos que Jesús tomaba el lugar del Cordero Pascual, en este punto Jesús no solamente va a tomar el lugar del macho cabrío que era sacrificado, sino que también va a tomar el lugar del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y purificaba, ¿no es cierto? Porque no solamente era el perdón de los pecados, sino que era la purificación del pecado del pueblo. Hebreos 7:26 va a decir: Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. También nos va a decir Hebreos en el capítulo 9, versículo 7, nos va a decir: pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, haciendo alusión a esta fiesta de la expiación. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como un sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de los machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras las santifica, de modo que quedan limpias por fuera, que era parte del ritual del día de expiación. Si esto es así, dice el autor de Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Jesús precisamente es el sumo sacerdote. Entonces, esta fiesta nos va a hablar, y ya, ¿no es cierto?, como les decía, hay un sermón completo acerca del día de la expiación, nos va a hablar de cómo Jesús toma el lugar del sumo sacerdote, pero también el lugar del macho cabrío y es sacrificado por nuestros pecados, por nuestras faltas, y no es necesario ya que una vez al año entre el sumo sacerdote y haga todo este ritual de entrar al lugar santísimo, sino que Él ya ha provisto la salvación, la purificación, la justificación para nuestras vidas. Y por último, la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Esto era una fiesta que duraba 7 días, si lo llevamos a nuestras fechas, vendría siendo finales de septiembre, principios de octubre, ¿ya? Porque iba muy relacionada con la fiesta del perdón. Existían 3 fiestas, que, como yo les decía, que se conocen como las fiestas de la peregrinación, en las cuales los hombres israelitas debían peregrinar a Jesús, que era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Encontramos 2 características distintivas de esta fiesta. Versículos 39 y 43 es un párrafo que funciona como un apéndice de las normas básicas. 39 y 43 dice lo siguiente: a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas durante toda la semana, harán una fiesta en mi honor. Tanto el primer día como el octavo serán días de reposo. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmera, de árboles frondosos, de sauces, de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes y la celebrarán en el mes séptimo. Durante 7 días, todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos, o vivirán en carpas, o en enramadas. ¿Ya? Básicamente para eso se sacaban las ramas, para hacer estas casas como que se hacían cuando la gente iba a cosechar y que se hacían como tienditas para que la gente viviera ahí mientras duraba la cosecha. Una vez al año, ¿no es cierto? Y durante 7 días, todos los israelitas iban a vivir en carpas, iban a vivir, ¿no es cierto? Y iban a hacer esta fiesta en donde ellos se despojaban de la comodidad que tenían y vivían, ¿no es cierto?, de esta manera.
En segundo lugar, los peregrinos debían construir tabernáculos temporales o carpas temporales, como los que habrían sido construidos en los campos de tiempos de cosecha. Todo nativo de Israel debía vivir en estas estructuras provisionales porque todos se habían beneficiado de los acontecimientos que conmemoraban. ¿Por qué se hacía esto? Levíticos 23:43. Así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo los saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Señor su Dios. O sea, básicamente lo que se hacía era que ellos decían, chuta, Dios nos proveyó, nos cuidó cuando no teníamos nada, entonces ahora vamos a vivir de la misma manera para recordarnos desde dónde nos sacó Dios. Era un recordatorio de lo que habían pasado y cómo Dios le había sustentado constantemente. Pese a que no hay equivalente cristiano de esta fiesta, siglos más tarde Jesús peregrinó en esta fiesta. De hecho, el último día de la fiesta de los tabernáculos, que era porque decía que el primero y el octavo día iban a ser días de reposo. El octavo día, el último día, era el día más importante y se hacía, ¿no es cierto?, una gran fiesta y se hacía, ¿no es cierto?, no se trabajaba y se celebraba este sabbat. Cuando Jesús celebra esta fiesta, después de este ritual, después de que sucede toda la fiesta, en el día octavo, Jesús hace lo siguiente. De manera posterior, en el ritual que se ejecutaba en la fiesta de los tabernáculos, una vez al día, durante los primeros 7 días, el sacerdote tomaba del estanque de Siloé un jarro, en un jarro de oro, tomaba agua, iba y la tiraba por una especie... Durante los 7 días tomaba agua del estanque de Siloé y vaciaba el agua en una especie de embudo y que caía al altar de los sacrificios. ¿Ya? Eso se hacía durante 7 días. En el día octavo, como estaba prohibido hacer cualquier cosa que fuera trabajo, no se hacía ya más. En el día octavo, cuando Jesús está celebrando la fiesta de esta fiesta de los tabernáculos, Jesús se para y en medio de la gente dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué tan potente era esto? Muchos años anteriores, en el día 21 del mes séptimo, o sea, en la misma fecha de la fiesta, Ageo ya había dicho y ya había profetizado, así dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco tiempo haré temblar los cielos, la tierra y el mar, y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Con la declaración dicha por Jesús, en casi la misma fecha que habló Ageo, y de manera tan visible, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad que el pueblo tenía de esta agua de vida, Jesús estaba declarando que con su venida había llegado verdaderamente el día del Mesías. Si bien no hay un equivalente cristiano de esta fiesta, somos llamados a recordar siempre las obras de Dios. Los grandes errores y pecados del pueblo de Israel fueron precisamente que olvidaban constantemente la obra que Dios había hecho en medio de ellos. Constantemente los profetas, el llamado que hacen es a no olvidarse precisamente de las obras que Dios ha hecho en medio de ellos. Concluyo con lo siguiente. Walter Kaiser, que es un reconocido profesor del Antiguo Testamento, ha resumido el significado de las fiestas de manera bastante buena y de la siguiente manera. Un día de reposo o un especial un día de reposo o una fiesta era como un beso entre dos personas que se aman. Reunía en un momento especial lo que era siempre verdad. Siempre es verdad que Dios desea que su pueblo conozca el descanso de confiar en Él, pero una vez a la semana, la rutina frenética de las vidas ocupadas se para en seco para reflexionar en el séptimo día, y su deseo es que nadie sea explotado en el mercado laboral. Siempre es verdad que Dios nos salva, que alimenta a su pueblo, reclama un compromiso por su parte, provee para sus necesidades, recuerda su pacto con ellos, perdona sus pecados y les recuerda su identidad. Pero es útil tener días repartidos por el calendario que marcan estas verdades de una forma especial y evitar darlas por sentados. Algunos cristianos aún encuentran que cumplir un calendario especial les ayuda en su vida espiritual, aunque nadie esté obligado a hacerlo. De hecho, Pablo más adelante en Colosenses le va a decir a los de Colosenses que nadie los juzgue por lo que comen, por lo que beban
ni por celebración de días de reposo, ni de luna nueva, porque todo eso es sombra de lo que es Cristo. Entonces, muchos cristianos encuentran que cumplir un calendario especial les ayuda en su vida espiritual, aunque nadie esté obligado a hacerlo. Desde la venida de Cristo es importante que no nos juzguemos unos a otros basándonos en el cumplimiento de elementos religiosos externos. En esta área debemos hacer lo que nos dice nuestra conciencia delante de Dios. Sobre todo, no debemos aferrarnos a estos días señalados porque simplemente apuntan hacia una realidad futura. ¿Por qué? Porque muchas veces el atarnos a ritos, el atarnos a cualquier celebración que a lo mejor con el tiempo le vamos a perder el real sentido, que era precisamente lo que les había pasado al pueblo de Israel. Sobre todo, no debemos aferrarnos a estos días señalados porque simplemente apuntan hacia una realidad futura. Más bien debemos aferrarnos a la realidad de Cristo mismo, quien es nuestro Redentor, quien es nuestro protector, nuestro proveedor, el Señor que reclama lo más fresco, el Señor que reclama lo mejor de nuestras vidas. El llamado a nosotros como iglesia no es a que celebremos, ¿no es cierto?, estas fiestas. No es que hagamos, ¿no es cierto?, un calendario litúrgico, aunque sí, ¿no es cierto?, hay muchas de estas que nosotros las celebramos y las recordamos. Pero si nosotros estamos cumpliendo un rito por cumplirlo, si estamos celebrando una fecha por celebrarla, es una fecha vacía. ¿Por qué? Porque Dios precisamente lo que quiere en nuestras vidas, lo que Él quiere, ¿no es cierto?, es que nuestras vidas sean dedicadas a Él. Entonces nuestro llamado es a entregar nuestras vidas, a analizar nuestras vidas día tras día. Yo sé que era bastante información. Le invito a que siga explorando, ¿no es cierto? Pero el llamado es precisamente a que Dios, que ha pagado el precio de nuestro sacrificio, que pagó el precio, ¿no es cierto?, de nuestro perdón, de nuestros pecados, que nos dio su Espíritu Santo, que ha provisto de perdón, que ha provisto para nuestras vidas día tras día. Él se merece lo mejor de nosotros. Analice su vida, revísela, como constantemente estamos llamados a hacerlo, domingo tras domingo. Vean que esté fallando y tengamos un nuevo comienzo con el Señor. Siempre hay nuevas oportunidades en la mesa del Señor, siempre hay nuevas oportunidades en el camino del Señor. Así que les invito a que tengamos un tiempo de oración.